Vamos a pedirle a nuestro lector de la Torá, nuestro hermano Luis Eduardo Vargas, si puede presentarse. Y antes de hacer la lectura, vamos a ponernos de pie nuevamente, por favor, como respeto. Un micrófono. Por favor. Y vamos a hacer la bendición. Voy a hacer la bendición por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. Para Chava Vayetse y salió. Visión de la escalera en Betel. Jacob salió de Beer-Shabá y se dirigió a Harán. Llegó a cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche, porque se había puesto el sol. Tomando una de las piedras del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. Tuvo un sueño, había una escalera sobre el suelo, cuya cúspide llegaba hasta el cielo, y los mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Y Yahvé estaba parado por encima de ella y dijo: Yo soy Yahvé, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. El suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. Recuerda, yo estoy contigo. Yo te protegeré de donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Jacob despertó de su sueño y dijo: Ciertamente, Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Asustado dijo: Cuán sublime es este lugar, no es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del cielo. Temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza y la erigió como pilar y derramó aceite sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, casa del poderoso, pero anteriormente la ciudad se llamaba Luz. Jacob entonces hizo un voto diciendo: Si Elohim permanece conmigo, si me protege en este viaje que estoy haciendo y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo a salvo a la casa de mi padre, Yahvé será mi Elohim. Y esta piedra que he elegido como pilar será la casa de Elohim, y de todo lo que me des separaré un diezmo para ti. Amén. Amén. Sí. Meanwhile, Jacob left Beersheba and traveled to Haran. At sundown, he arrived at a good place to set up camp and stopped there for the night. Jacob found a stone to rest his head against and lay down to sleep. As he slept, he dreamed of a stairwell that reached from the earth up to the heaven, and he saw the angels of God going up and down the stairway. At the top of the stairway stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your grandfather Abraham, and the God of your father Isaac. The ground you are lying on belongs to you. I am giving it to you and your descendants. Your descendants will be as numerous as the dust from the earth. They are spread out in all directions, to the west, to the east, to the north, and the south, and all the families on earth will be blessed through you and your descendants. What's more, I am with you. I will protect you wherever you go. One day I will bring you back to this land, and I will not leave you until I have finished giving you everything I have promised you. Then Jacob woke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place, and I wasn't even aware of it. But he was also afraid and said, What an awesome place this is. It is none other than the house of God, the very gateway to heaven. The next morning, Jacob got up very early. He took the stone he had rested his head again, and he set it upright as a memorial pillar. Then he poured out olive oil over it. He named that place Bethel, which means house of God. Otu
The name of the nearby village was Luz. Then Jacob made this vow: if God will indeed be with me and protect me on this journey, and he will provide for me food and clothing. Amén. Baruch Hashem. Pueden sentarse, hermanos. Shabbat Shalom nuevamente. Bueno, perfecto. Va a haber clase de jóvenes hoy o van a estar aquí. Ok, vamos a ver ya los jóvenes y pueden pasar. Bueno, los menos jóvenes nos quedamos acá. Los jóvenes maduros. Pongámosle ahí. Sí. Sophie. Ok, solo ahí hacemos un ajuste en la cámara. Baruch Hashem. Sí, ahí está. La parashá. Antes de continuar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos da de venir y presentarnos con esta enorme y bella porción de la Torá. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Abacadosh, en esta tarde. Te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Padre, venimos delante de tu presencia para que tú puedas ministrar el día de hoy por medio de esta porción, por esta palabra, Padre, que tú tienes preparada para tu pueblo Israel. Padre, en los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias por este privilegio que nos das, Padre, de presentar esta palabra y que tú puedas ministrarla por medio de ella. En los méritos de Yeshua agradecemos, Padre, para que esta palabra nos dé ese sentido de identidad como pueblo, Padre. Te agradecemos y te bendecimos en los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos. Amén, amén. Wow, ya es evasión nuevamente. No, pero hoy tenemos también un bonito grupo de jóvenes maduros. La parashá Vayetze. Hoy es la séptima parashá. Es un número muy especial, ¿verdad? El número 7, acordémonos que el 7 es perfección. Y sabemos que todo lo que el Padre hace es perfección. Y es por ello que en este día, esta parashá Vayetze, aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Por primera vez y que nos están visitando hoy también se preguntarán qué significará parashá. Parashá en hebreo significa porción. Hoy es la porción número 7, de la cual pues toda la Torá, en este caso los primeros 5 libros de la Torá, que son los 5 libros escritos por Moisés, de Génesis a Deuteronomio, se divide en diferentes porciones semanales. En este caso son varios capítulos que leemos en el transcurso de 52 semanas. En este caso, hoy estamos con la semana número 7, en este caso la porción número 7 que se llama Vayetze. ¿Y de dónde viene ese nombre Vayetze? Vayetze, recordémonos que normalmente es la primera palabra con la que comienza o la primera frase que comienza la porción de la lectura, en este caso, que hoy comienza con la palabra Vayetze, que es una palabra en hebreo. ¿Y qué significa Vayetze? Vayetze significa y partió o y salió. En este caso, ¿quién salió? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir por medio de este estudio y sobre esta prédica tan hermosa y especial que es la parashá Vayetze, y salió.
Y esto lo encontramos ¿en qué capítulo? En el capítulo 28 en adelante. Y hoy nuestro hermano Luis, hasta el capítulo 31, si mal no me equivoco, está esta hermosa porción, Vayetse. Cuando recordamos y que hemos ido viendo a través de esta hermosa ilustración, esta hermosa palabra, Vayetse, nuevamente aquí se repite la historia de cada uno de los patriarcas. Como hemos visto, cada uno ha tenido que salir en determinado momento. Pasó con Abraham, salió de su parentela. El caso de Isaac también tuvo que salir de su parentela. Y de hecho, su padre Abraham le dijo que fuera a buscar. En este caso no fue directamente Isaac a buscar esposa, sino que fue el siervo, el siervo Eliezer. Y de ahí pues vemos que también nuevamente Isaac también tuvo su salida, y no fue la excepción en este caso con su hijo Jacob, de los dos hijos que tuvo con su esposa Rebeca, con Rivka. Y vemos que nuevamente se repite esta historia y nuevamente que él sale prácticamente huyendo. ¿Y por qué salió huyendo? Porque prácticamente la primogenitura, en este caso la promesa o la bendición, en otras palabras, de la primogenitura, si bien es cierto, era hermano gemelo, pero iba a recaer sobre el primero que había nacido, en ese caso, que fue su hermano Esaú o Esaf. Pero viendo la historia, vemos que el que hizo verdaderos méritos, honestamente hablando, fue Jacob, porque él entendía la importancia que conllevaba espiritualmente, ¿no? Tanto espiritualmente como en lo físico, la importancia de recibir la bendición, en este caso, de la primogenitura. Pero ya cuando su hermano Esaú reaccionó, en este caso, que su bendición no iba a ser tan fuerte ni tan poderosa como lo que debió de haber sido, porque en otras palabras, él había, si analizamos bien, él había menospreciado su primogenitura. Él la menospreció y la ofreció a su hermano por un plato de lentejas. Entonces, si nosotros analizáramos bien, Jacob no fue que ultrajó, sino que él negoció prácticamente esa primogenitura. Cuando él le ofreció un plato de lentejas, o mejor dicho, su hermano se lo solicitó a él. Y obviamente, pues él simplemente estaba reclamando ese derecho que él había renunciado. Entonces, hoy vamos a ver el poder que hay en la bendición, el poder que hay en los dichos de nuestros labios y también el poder que hay en nuestro Padre Celestial cuando Él declara una palabra sobre su pueblo. El sueño de Jacob, cuando recordamos y vemos, estamos escuchando en estas primeras versos que prácticamente salió hacia Beersheba, vemos que ya el sueño de Jacob, la piedra de su cabeza, la piedra del fundamento, prácticamente el inicio del mundo y el inicio de Israel como nación y su templo. Entonces hoy vamos a ver este misterio, vamos a comprender un poquito más la hermosura sobre esta porción de que nos va a enseñar hoy el Padre Celestial y sobre todo qué es lo que tenemos que ver nosotros, porque igualmente cuando nosotros estudiamos y analizamos y profundizamos en la Escritura, número uno, vamos a encontrar siempre la imagen de nuestro Mesías, en este caso la imagen de Yeshua HaMashiach. Pero también tenemos que vernos a nosotros mismos, el propósito que el Padre estaba trazando para las futuras generaciones que habrían de venir en tiempos posteriores, mucho tiempo después. Cuando leemos en el verso 1, el sitio y la piedra. Cuando dice en el capítulo 28, verso 1, dice, y llegó a un cierto lugar y allí durmió, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Él precisamente narra estos primeros versos
La llegada, en este caso, cuando llegó a un cierto lugar. En hebreo, esa palabra lugar se le conoce como la palabra Makom. ¿Y qué significa Makom? Simplemente significa lugar. Pero específicamente también, tanto en la Torá como en el Targum, cuando hace una referencia a una expresión como decir Makom, como el Makom Kadosh, el lugar santo, es específica, es en este caso que es el lugar, no es cualquier lugar, es el lugar y no un lugar cualquiera, como un sitio determinado y conocido, y no a cualquier sitio del camino. En este caso había un propósito el por cual Jacob, el padre, puso en él, o sea, precisamente en ese lugar donde él habría de pasar esa noche, porque la repercusión que tendría a futuro es algo asombroso. Y precisamente en ese lugar que hasta el día de hoy, hasta hoy, hay un conflicto inclusive por ese sitio en la Tierra Santa. Este sitio ha sido conocido o identificado como el Monte Moriah. ¿Qué ocurrió en el Monte Moriah? ¿Qué fue lo que ocurrió entre su abuelo y su papá en ese lugar? El sacrificio. Perfecto. Que el Eterno proveyó en ese caso de un carnero que se enredó en la zarza, ¿verdad? En las espinas. Entonces, de la misma lugar se identifica ese como el Monte Moriah. Jacob toma una piedra y la pone por cabecera. No tiene sentido pensar que una piedra, y a veces uno se pregunta, el lector simplista dice, pero ¿cómo yo voy a usar una piedra para descansar, verdad? Si es tan dura. Pero aquí hay misterio que la misma escritura nos enseña sobre esa roca, porque ya vamos a descubrir qué es lo que representa esa roca. No es porque fue cualquier roca, sino que fue una roca por la cual ahí iba a ser fundado muchas situaciones. O sea, de ahí vamos a descubrir la importancia sobre esta piedra. Entonces vemos que la pone por cabecera. Entonces, obviamente, esta piedra se apropia para descansar, o sea, no parece lógico. La piedra que Jacob tomó en este sitio en particular, en el Monte Moriah, está relacionado con la piedra del fundamento. Hace directa relación con la piedra anunciada en Isaías capítulo 28, verso 16, cuando dice, por tanto, Yahweh, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y también en Job, también hace referencia sobre esta piedra como el principio de la creación. Lo que dice en Job, capítulo 38, verso 4, donde dice, ¿dónde estabas tú? Yo fundaba la tierra. Házmelo saber, si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Precisamente esta roca colocada en Sión se llama hoy por hoy, ese lugar santo, ese lugar se le llama Even Shetiyah. ¿Y qué significa Even Shetiyah? Even, la palabra Even significa piedra. En este caso, el lugar de la piedra. Este nombre el lugar de la roca es hoy por hoy, ese lugar representa un lugar de conflicto, porque es precisamente donde se levantó. ¿Han visto la mezquita, correcto? De Omar. Exacto. Ese lugar, ahí donde está la cúpula de la roca, es precisamente, está en Jerusalén. También se le conoce como el domo de la roca. Es conocida también como la piedra perforada,
ya que tiene un pequeño agujero en la esquina sureste de que está entre una caverna debajo de la roca, conocida también como el Pozo de las Almas. El domo de la roca ocupa este lugar que tiene que estar en un lugar santísimo. Y esto está ocupado desde el año 691 de la era común. Hoy por hoy ese lugar representa un lugar que lastimosamente, ¿verdad? Pero sabemos, no lastimosamente, pero sabemos que dentro de los propósitos del Eterno, ahí están viendo en pantalla, ese mezquita es donde está colocada esa piedra que precisamente donde el padre Jacob durmió, pasó esa noche, y donde él también se le presentó un sueño, el famoso sueño, ¿verdad? De la escalera, que le dicen la escalera de Jacob, Jacob's Ladder. Entonces, desde el año 691, este lugar, mejor dicho, esta mezquita fue construida y ha sido un lugar de conflicto. Y de ahí también se les dice que precisamente en ese lugar va a ser donde Yeshua va a establecer su reino. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No sé si la va a quitar. Bueno, esa es la pregunta del millón, pero que sabemos que ese lugar va a ser el lugar preciso donde va a iniciar su reino milenial. Y ya vamos a ver por qué. Y por qué tiene que ver con el Mesías este lugar. Cuando leemos más adelante en el verso 12 del capítulo 28 de Génesis, y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por él. Y he aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella. Yeshua mismo afirmó que él era esa escalera que une la tierra con el cielo. Pero es interesante que cuando él dice este verso, porque dice, y he aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella. Entonces tuvo que haber visto dentro de ese sueño a una persona. ¿Cómo yo voy a ver a Yahweh? Hubiera dicho, vi una luz, sino que dice que Yahweh estaba en lo alto. Entonces tuvo que haber visto alguna figura. Entonces Yeshua afirmó ser esa escalera. ¿Pero dónde lo dice? Y aquí es donde lo vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan. De ser reconocido él como el Mesías de Israel. Lo que dice Juan 1:51. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y que descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí es donde nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué autoridad? Si Yeshua era un hombre común, ¿tendría alguna autoridad para afirmar este tipo de detalles? Por supuesto que no. Era porque él era la imagen visible del Elohim invisible. Por eso dice también en esta primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre. Aquí nuevamente nos afirma, nos confirma que Él es uno, que Él es la imagen visible del Dios invisible. Simplemente que de esa escalera descendió. Por eso lo que cuando en el Shabbat, el pan que descendió del cielo. Y eso es precisamente lo que nuestro Adón Yeshua representa, esa promesa. Porque también nos confirma, porque aquí dice, he aquí que Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada, te la daré.
a ti y a toda tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es estar en este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué hermoso. Cuando nuevamente, al inicio de esta palabra, nuevamente Yahweh afirma, confirma por medio de su hijo, en este caso, el receptor de la bendición de la primogenitura, que él aquí dice: yo estoy en lo alto de ella, afirmando lo que ha visto soy yo, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré, no temas. Y nuevamente aquí el Padre afirma su pacto con su pueblo. En este caso todavía no era pueblo, simplemente él apenas era la tercera generación de receptor. Pero nuevamente Yahweh afirma, confirma esta promesa que había dado tanto a su abuelo como a su padre Isaac. Y es por ello que le dice que no temas, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. De la misma manera, esta palabra, cuando viene a nuestros oídos, cuando viene a nuestro ser, a nuestro espíritu, es nuevamente nos está confirmando que Yahweh, para lo que son sus escogidos, Él estará con nosotros hasta que haya hecho, lo que he dicho. Si el Padre te ha rescatado de la esclavitud de la muerte, si te ha librado del pecado, si te ha librado de la muerte, si te ha librado de la enfermedad, si te ha librado de la escasez, si te ha traído a este lugar, es porque te está afirmando, que te está diciendo: yo estoy contigo. Y no solo voy a estar contigo, sino que también te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y simplemente está hablando también de esta generación, de que esa palabra se iba a cumplir con nosotros. Porque de esa promesa nosotros descendemos. Simplemente hoy, en estos tiempos postreros, se está cumpliendo. Jacob había recibido esta bendición de parte de su padre Isaac. Pero en este lugar en especial, el Todopoderoso le confirma la bendición que había hecho sobre su padre Abraham y sobre su padre Isaac, su abuelo. Significa que los herederos de la promesa también eran hijos de Abraham. Y en este caso, Jacob era hijo de Abraham. Y esta descendencia sería incontable como el polvo de la tierra, y vendrán de todos los rincones de la tierra, después de que la simiente de Abraham sea esparcido sobre la tierra, llevando la bendición de Abraham a través de su simiente, en este caso, su esperma, su semilla. Y nosotros somos ese resultado. ¿Pero cómo? Si yo vengo de México, yo vengo de Honduras, vengo de Cuba, vengo de Dominicana. ¿Pero qué tengo que ver yo con este pueblo?
Pero es precisamente lo que Yahweh estaba hablando. No solo estaba diciendo de ese momento, sino que está hablando de lo que habría de acontecer en el futuro. Que habría que mandar también un redentor, pero que también había de cumplirse esa palabra, esa promesa hecha a Abraham, que de tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No dijo que algunas, no solo dijo allá en Israel, no solo dijo en Medio Oriente, no dijo que solo en Europa, dijo en cada rincón. Todas las naciones de la tierra serían benditas. ¿Pero por qué? Porque de esa simiente de Abraham habrían de ocupar los 4 rincones de la tierra. Y es precisamente ese es el llamado que hoy nuestro Padre Celestial está estableciendo en medio de su pueblo. Porque cuando leemos aquí, en otra versión, habla sobre la menra, porque dice, he aquí mi menra, o sea, mi presencia, mi palabra te guardará y te traerá de nuevo a la tierra prometida. Es precisamente Yeshua, la imagen visible del Eterno. Porque también dijo a su venida, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que dice Mateo 15:24. Cumpliendo así la promesa también hecha en Génesis 28 con una advertencia que no podemos olvidar. Por eso cada parashá es una porción que nos trae a recordar las promesas que el Padre hizo sobre su pueblo Israel, sobre su descendencia, sobre cada uno de nosotros. Porque dice, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Yeshua dijo, guardará a la casa de Jacob y la reunirá para traerla de nuevo a la tierra de Israel, sin importar quién se oponga. Y cuando Jacob se despertó y se estaba sorprendido, imagino asustado por esa palabra, por ese sueño que había vivido, mejor dicho, había experimentado, porque dijo terrible, o sea, cuando él se refiere cuán terrible es este lugar, no es que daba miedo. Cuando él dice cuán terrible, la traducción terrible viene de la palabra en hebreo yará, que significa temor, reverencia, honor o respeto. O sea, que en ese lugar era tan sagrado que él no se sentía digno de estar en ese lugar, porque era un lugar santo. Un lugar que había que guardar en reverencia por lo que había vivido, por lo que había visto en ese sueño. Y hoy por hoy vemos que todavía precisamente fue en ese lugar que se levantó también el templo de Salomón. Bueno, el templo de Yahweh, que lo construyó Salomón fue otra historia. Pero vemos que ese templo fue levantado en ese lugar. Porque ahí fue en ese preciso lugar también donde Abraham ofreció a Isaac. Entonces, acabamos de ver que esta piedra del fundamento en la historia de Jacob y su sueño, también aprendemos que la piedra del fundamento, esta piedra, como les dije, la palabra Eben. ¿Han escuchado la palabra Ebenezer? ¿Verdad? Pero Eben se escribe, en este caso, roca o piedra, es la palabra Eben. Para aquellos que han estudiado un poquito de hebreo, Eben está compuesto por 3 letras del hebreo. La letra Aleph, la letra Bet y la letra Nun. Eben. Eben. Y es una palabra muy interesante, porque precisamente con la Aleph, en este caso la Aleph, y la Bet, en este caso la primera y segunda letra, formamos la palabra Ab, que significa padre. Ab, padre. Cuando decimos Abba es papá. Abba es papá, Ab, padre. Y Ben, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra Ben? Hijo. Ben Jacob, hijo de Jacob. Ben Joseph, hijo de José. Entonces vemos que esa palabra, Aleph, Bet y Nun,
componen la palabra Eben. Entonces vimos que la palabra A, padre, y Ben, hijo. Padre, hijo son Eben. Padre, hijo son Eben. O sea, padre más hijo, piedra. Entonces es precisamente esa roca, pero no es que está diciendo que son dos, sino que simplemente son emanaciones del Padre. Por eso cuando nosotros encontramos en Génesis 28:15, cuando el Eterno dice, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho. Pero en el Targum dice que quien está con Jacob es la imagen visible del Eterno, su menra, su palabra, su presencia. Porque lo que dice Juan 10:30, para aquellos que todavía no tienen claro de la dualidad, que Yahweh y Yeshua son uno. Porque dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. No dijo dos. ¿Por qué diría uno? ¿Por qué no dijo que dos? Somos uno. Simplemente que Yeshua es la imagen nuevamente del Elohim invisible, del Dios invisible. Es una emanación, una representación. Es la imagen visible. Con esto podemos entender lo que Juan 14:11 dice: creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no creed, a causa de las obras mismas. ¿Y cuáles obras mismas? La evidencia que hay en la palabra, la evidencia de lo que Yeshua hizo. Porque aquí él mismo afirma, créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. También en Lucas 20:13 identifica a Yeshua como la piedra del ángulo, como el dueño de la viña y su hijo. Pero él dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. También en 2 Samuel 22:2 dijo Yahweh, Yahweh es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. ¿Quién es la roca? Yahweh. ¿Quién es la fortaleza? Yahweh. ¿Quién es mi libertador? Yahweh. Salmos 18:46 también dice, viva Yahweh y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Cuando leemos en las escrituras, en el hebreo, siempre que leemos la palabra salvación, habla de la palabra Yeshua. Yeshua. ¿Será un misterio? ¿Será coincidencia? Simplemente Él está revelando, diciendo quién Él es y quién será. ¿Quién es el que ha estado desde los siglos de los siglos? Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. También en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Yeshua. Siempre que usted vea en la escritura, cuando Moisés pegó a la roca, que de la roca salía el agua, que todo eso habla del Mashiach, habla de Yeshua, habla de dónde reposó, ¿cómo se llama? Jacob, dónde puso su cabeza. ¿Qué representa eso? Que su autoridad sobre su cabeza era él. Sobre ese fundamento iba a estar establecido su lugar santo. Y es por eso que hoy por hoy ese lugar va a ser el que va a ocupar nuestro rey en su segunda venida. También dice la roca es el Padre, la roca es Hijo, la roca es el que guarda a Israel y la descendencia de José en particular. Como dice Génesis 49:24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre pastor, la roca de Israel.
La descendencia de José o Efraín será fortalecida por el pastor de Israel, la roca. Cuando él dice, yo soy el buen pastor, como dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el verso 14 del capítulo 10 de Juan dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, aquí, si tú estás aquí en este lugar, es porque Yahweh te ha llamado. Es porque estás acudiendo a un lugar, a un llamado que el pastor, no su servidor, el pastor de pastores, ha hecho por sus ovejas. Porque Él te conoce. Y las mías me conocen. Y por eso dice, yo me revelo. Yo me muestro a mis ovejas. Para que vengan y moren. Para que vengan y establecerse en medio de nosotros como ese pueblo que somos. ¿Es entonces alguna coincidencia que hubiera sido la casa de Israel, la casa de Efraín, a quien se le reveló el Yeshua el Mesías? Definitivamente no. Nosotros somos esa casa de Israel. Esa casa de Israel que renunció a su identidad de pueblo, a su identidad de hijo, que renunció a su estatus y que prácticamente ha renunciado, no tiene una identidad y que está, pero hoy por hoy está en ese proceso de conocer su identidad de hijo, su identidad de nación, su identidad de pueblo escogido, su identidad de conocer los pactos que Yahweh estableció con nosotros. Nosotros somos receptores de ese pacto. No es la iglesia, no es ninguna otra nación. Solo es un pueblo, que es el pueblo de Israel, al cual Él llamó y el cual Él estableció también, que de esa simiente Él iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Es por eso que Él te está llamando. Por eso no hay coincidencias en su palabra. La palabra es clara, perfecta y hermosa. También esa misma piedra sería el templo que tiene que estar construido sobre la piedra del fundamento, la piedra puesta de unción, la piedra traspasada, lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, Yahweh, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Qué poderoso. Qué Elohim, el que se nos está revelando hoy por hoy, que te está llamando, que vengas y acudas a este llamado que el Padre está estableciendo con tu pueblo. Porque he puesto un fundamento. ¿Y quién es ese fundamento? ¿Será alguna religión? ¿Será alguna doctrina? ¿Quién es ese fundamento? Yeshua. Esa es la roca angular, la roca perfecta, al cual dice que todo el que creyere, ese fundamento, la piedra probada. ¿Cómo fue probada esa piedra? De todas formas, fue probada, fue vista. Nosotros somos el resultado de esa piedra, aunque no estuvimos presentes hace 2000 años, pero por medio de su revelación y en su palabra, es que nosotros conocemos que ese mismo Elohim vivió hace 2000 años y sigue viviendo. Por eso no habría milagros lo que hoy estamos viviendo. No tendríamos la fe que estamos gozando hoy. En lo que creemos, esa misma roca viva prevalece y permanece, a la cual nos ha llamado con su luz admirable, que nos ha sacado de la oscuridad del pecado, nos ha sacado de una vida pasada de ruina, de destrucción,
de desesperanza, una vida sin propósito. Y si aquí empiezo a enumerar cada uno de nosotros, aquí de la experiencia que cada uno de nosotros hemos vivido, creo que ninguna va a coincidir. Es porque al Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo que vive por los siglos de los siglos. Si no, ¿en qué creeríamos? Y aquí es donde la misma palabra nos da esa evidencia. Es lo que nos da esa fortaleza a nuestra fe, a esa confianza a quien nosotros hemos depositado, a quien en el que servimos, por quién y para quién vivimos. Y esa misma roca se le reveló a Saúl, se le reveló a cada uno de nosotros. Esa roca viva que brota ríos de agua viva. Por eso el mismo Yeshua dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia o quejilá o congregación. ¿De qué piedra estaba hablando? Por supuesto que la piedra del fundamento, la misma que Jacob señaló como la casa del Eterno. Todo el que crea en la piedra, en la roca, todo aquel que crea en la roca será fortalecido. Pero quien vaya en contra de la piedra será destruido. Todo aquel que se levante contra Yeshua será destruido, ya sea por medio de engaños, por medio de ser piedra de tropiezo, por medio de enseñar un Mesías. Buena onda. Tenemos un Mesías, sí, de amor, pero también de rigor, de obediencia. Porque la sangre derramada en el madero no fue cualquier sangre derramada. Fue una sangre que nos limpió. Fue una sangre que nos libertó. Que nos trajo de muerte a vida. Y que hoy vivimos bajo su refugio, bajo su cobertura. Y que todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Yeshua será hecho. Milagros y prodigios. Restauraciones en nuestras vidas, restauración en nuestra salud, restauración en nuestros matrimonios, restauración con nuestros hijos. Si no estás viviendo para Él, ¿para quién vives entonces? Y a veces esa es una pregunta que debemos de constantemente hacernos. ¿A qué Dios tú le sirves? ¿Estás creciendo? ¿Estás viviendo para Él? ¿O estás viviendo sin ningún propósito? Y es interesante hacernos esa pregunta. ¿Quién es la roca de tu vida? ¿Dónde estás fundamentado? Y aquí no estamos hablando de ninguna religión. Aquí estamos hablando simplemente de lo que la Escritura nos enseña sobre esa roca. Que esa roca es viva y está más viva que nunca. Y la que está llamando a un pueblo para que vengamos delante de Él. Por esa misma piedra que nosotros somos fortalecidos. Como dice en Pedro 2:6, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para la piedra que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El Eterno es llamado también como la roca de Israel, como dice 2 Samuel 22:2. Que Yahweh es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Es por eso que Yeshua fue llamado la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Jacob, más adelante en el capítulo 29 de esta hermosa porción,
Esto es simplemente lo que representa ese sueño. Esos niveles que el Padre te va a estar llevando. Esos niveles de escalera. Esa escalera también es los peldaños espirituales que tú vas a alcanzar. Es por eso que por medio de la escritura tú vas a ir de ascenso en ascenso. Si no estás creciendo espiritualmente, pregúntate por qué será. ¿Por qué estás estancado? Porque la Torá debería darte crecimiento espiritual. Debería darte fortaleza. Pero si te sientes debilitado, es porque espiritualmente no estás caminando, no estás escalando, sino que estás descendiendo en lugar de ascender. Pero necesito tener algún don especial. No, simplemente cree y haz lo que tu Padre te dice en la Escritura. Pero es que no guardo ni Shabbat. Comienza por guardarlo. Y vas a ver cómo vas a ir ascendiendo de nivel en nivel. Por eso espiritualmente esta palabra, la Torá, es viva. No solo es un documento que está escrito y que no está vigente y que solo habla de historia. No, ese documento tiene más vida cuando nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida, cuando nosotros podemos ver a nuestro Redentor en cada paso, en cada lectura, en cada porción. Es porque Él nos quiere elevar, nos quiere llevar a otro destino. De la misma manera, así como Jacob fue llevado, sacado de su tierra, es porque el Padre lo iba a ascender. Así como también cada uno de los patriarcas atravesaron pruebas, pero no eran esas pruebas para descenderlos, era para que ellos prosperaran, pero no prosperaron, sí, prosperaron económicamente, pero era para que ascendieran espiritualmente. Es para que su compromiso con Él fuera elevado, fuera más en serio, porque las cosas que Él iba a prometer sobre ellos, lo que Él iba a cumplir eran propósitos enormes, pero que de ellos dependían, pero eran hombres comunes, hombres así como nosotros, con esas debilidades. Pero eso es lo que nos muestra la grandeza de su palabra, que Él escoge lo más vil. Él escoge no solo por un rostro bonito, no solo porque tienes un montón de dones y talentos, no. Él te escoge porque Él te ha llamado, que aún a pesar de tus imperfecciones, como Él así llamó a Abraham, así como llamó a Isaac y a Jacob, que a pesar de sus imperfecciones, que a pesar de sus errores, Él los llevó a otro nivel espiritual. Pero ¿de qué dependía ser promovido? ¿De qué dependía ser ascendido? De su voluntad de ellos, de obedecer, de escuchar su palabra y llevarla a la acción. No estancarse en su vida, sino que avanzar y despertar en ellos esa sed por el pasar en su presencia, de estudiar su palabra, de cumplirla. Y cuando nosotros vivimos esta palabra es cuando nosotros estamos llevando de la teoría a la práctica. Y más adelante en ese capítulo, en el capítulo 29, cuando Jacob llega a la casa de Labán, y aquí es algo hermoso que también sucedió, cuando Jacob encuentra en un pozo en el camino. Recordamos esa escena. Abraham también, el pozo, su hijo Isaac, también cosas maravillosas ocurren en esos pozos. Pero hay que analizar y profundizar qué es lo que nos enseñan esos pozos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice que habían 3 rebaños cerca al pozo que se calmaban su sed de él. Había una gran piedra sobre el pozo, o sea que una piedra tapaba el pozo para que no entrara sucio, para que se mantuviera, pero era una piedra grande.
y que era retirada parcialmente mientras los 3 rebaños tomaban el agua. Después era colocada de nuevo tapando el pozo. Era de día, dice la escritura. Más adelante, cuando Raquel, la pastora, aparece. Pero recordemos 3 rebaños. ¿Qué tiene que ver 3 rebaños? ¿Por qué 3? ¿Por qué cerca del pozo? ¿Qué representa el pozo? Fuente de agua. Fuente de agua, fuente de vida. ¿Qué más? ¿La qué? Perfecto. La Torá, la instrucción. Significa que esas ovejas, esos 3 rebaños, estaban dándoles de beber del agua viva. Estaban sustentando, sí, la sed, pero ese rebaño tiene que ver con pueblos. Estaban cerca de la fuente de vida. Estaban siendo ministrados con la enseñanza, con la instrucción de la Torá. La piedra sería quitada definitivamente más adelante, pero vemos que el pozo de agua viva es la Torá. Entonces hablamos de 3 rebaños esperando por el grupo y vemos que eran 3. ¿Y qué representan esos 3? Esos 3 rebaños son nuestros hermanos de la casa de Judá. ¿Quiénes son? Benjamín, Judá y Leví. Benjamín, Judá y Leví, más conocida como la casa de Judá. 3 rebaños. ¿Quiénes son los que han estado guardando Torá por generaciones? Ellos. Y dice que ¿cómo se llama? El pozo estaba tapado parcialmente. O sea que fluía agua, pero parcialmente. ¿Pero por qué? Porque todavía no se les había revelado. Todavía. Por eso, y Raquel, ¿quién representa a Raquel cuando viene con su rebaño? ¿Ah? O sea, dice que el pozo era abierto parcialmente y volvía a ser cerrado. La Torá ha sido reconocida obviamente por Judá. Ellos se han encargado de guardar. Pero falta una revelación final acerca de la identidad de la Torá viviente de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? La Torá viviente. Por eso no les había sido revelado completamente. Solo estaba abierta parcialmente y después tapada. Y como decíamos, Raquel busca al otro grupo. ¿Y cuáles son esas ovejas de Raquel? ¿De quién era madre Raquel? La casa de Israel. De la casa de Israel. Madre de José. ¿Y qué tiene que ver con José? ¿Quiénes son los hijos de José? Efraín y Manasés. Quienes recibieron la bendición de Jacob. Es precisamente Raquel traía ese remanente. José es el padre de Efraín y Manasés, la casa de Israel, como dijeron mis amados. Así que estamos muy bien. Las ovejas que busca Raquel son las ovejas de Efraín. Son las ovejas de la casa de José, pues. O sea que Raquel está llamando a un pueblo que se levante, a un remanente que venga a la Torá, a la fuente de vida, a la Torá viviente. Pero muchos todavía andan lejitos. Pero en la medida que tú vengas a la Torá, dicen que ríos de agua viva fluirán. Hoy es el tiempo de estar que está precisamente por terminar. Estamos prácticamente en la recta final, ya que Raquel está volviendo con su grupo, que son las 10 tribus, o sea, en este caso las 10 tribus del reino del norte, más conocido como la casa de José, la casa de Efraín, y exacto, pero más que todo José, Efraín
Todos esos son sinónimos para que usted comprenda dónde situarse en este tiempo profético que hoy se está trayendo. Las 10 tribus de la casa de Israel, la casa de José o Efraín. Entonces, no somos nosotros esos testigos que hoy estamos viviendo esta preciosa palabra. Cuando dice también el verso 10, dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, siempre en el capítulo 29, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y aquí es otro enorme significado profético que tiene que ver ese encuentro de Jacob con Raquel. Dice que él alzó su voz y lloró. Jacob representa el novio que estaba esperando que la novia llegase. Igualmente, cuando Yeshua encuentre a su novia Israel, las 12 tribus de nuevo, los dos rebaños unidos en la mano del Eterno, como dice Ezequiel capítulo 37, la casa de Judá y la casa de Israel, un solo rebaño, un solo pastor. Y precisamente es lo que demuestra nuevamente el cumplimiento de lo que va a acontecer dentro de muy poco. Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Y más adelante en Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces estamos próximos a esa reunión familiar, de ese redil. No dice que van a haber varios, va a ser un solo rebaño que va a reunir. Entonces, esa novia de Isaac son las características también de la novia del Mesías, de la casa de Abraham. En este caso, esa novia debe ser servicial y humilde. Vimos Eliezer también cuando él, que es una representación, no es que es el Ruach HaKodesh, no es el Espíritu de Santidad, sino que representa el Espíritu de Santidad cuando él adorna a la novia, como estudiamos la semana pasada, con dones y regalos. Perdón, hace 2 semanas. Coloca en sus brazos 2 brazaletes de oro que habíamos aprendido. ¿Qué representan esos 2 brazaletes? Las 2 casas. Casa de Israel, casa de Judá. Entonces vemos que esos regalos, el Padre también trae regalos y dones sobre nuestras vidas, porque nosotros somos esa novia que nos estamos preparando para ese gran día. Por eso Él nos da de esos regalos por medio de su espíritu de santidad. Ahora, Jacob viene personalmente, en este caso, a encontrarse con la novia, pero también un anticipo profético de la segunda venida del Mesías. Ya la novia con las 2 casas, ya como estudiamos las 2 casas, se están reuniendo alrededor del pozo de agua viva, la Torá. Y cuando Jacob ve la novia, la besa y llora. La emoción del reencuentro, en este caso, de la amada. Porque ¿a quién amaba Jacob? A Raquel. Porque fue exacto. Y sin embargo, ¿cómo se llama? Lea era la despreciada. Pero vemos que todo esto hay una conexión hermosa, pero vemos que ella era la que él había escogido. Y entonces esa mujer igualmente
jamás un hombre hubiera podido besar a una mujer desconocida. Y es algo interesante de ver en este relato, en esa porción, que de primas a primeras, sin primera vez que la ve, era tanta la emoción de que es de las pocas veces que dice que se le acercó y la besó. O sea, porque sentía él esa conexión poderosa con ella. Entonces, estas dos hijas de Labán, las dos novias, porque ya como conocemos la historia, en Génesis 29:16 dice, y Labán tenía dos hijas. La mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Cuando leemos la palabra Lea, que significa cansada, agotada, aburrida, ojos delicados, tiernos, tímidos, eso también representa a la casa de Judá. Cuando nosotros analizamos todo lo que ha tenido que atravesar también Judá, persecuciones, holocaustos, y sin embargo se han permanecido fieles a la Torá. Ellos por generaciones han preferido morir en lugar de vivir, en lugar de renunciar a lo que fueron instruidos. A esos niveles ha llegado. Pero vemos también que aquí es donde se aplica también, dentro de otras aprendizajes que nos enseña esta escritura de Lea, que el Padre también hace misericordia sobre Lea. Al darle esa abundancia que fue fructífera, que parió varios hijos y que le permitió en medio de esa tristeza y al ser la rechazada, porque obviamente Jacob no la amaba tanto como la amaba en menor grado que a Raquel. Entonces, cuando dice Isaías 54:1, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, refiriéndose a Raquel. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. La casada, Lea, la esposa, la primera esposa, la desamparada, la que no daba luz, Raquel. Raquel reúne a todos los rebaños, una oveja al encuentro de su pastor. Y aquí cuando nosotros reflexionamos esos 7 años por Lea, aunque Labán se la pasó de vivo, bajo engaño, lo hizo trabajar 7 años. Pero por ese amor que él tenía por Raquel, trabajó otros 7 años por la amada. Que habla prácticamente esos 7 años, los primeros 7 años son los 7 años del plan eterno. Y los 7 por Raquel representa a los 7 años finales antes de la redención. Por un lado, incontable la multitud que se levantará en el tiempo de la tribulación. Por otro lado, el verdadero remanente saldrá a flote cuando sean separados el trigo y la cizaña. La novia será guardada, será preservada. Como dice Apocalipsis 7:9. De esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Como también dice en Mateo capítulo 13, verso 30, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
O sea, en otras palabras, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Es necesario, aún en nuestros tiempos, que crezca la cizaña. Porque ahí es donde se va a saber quién es trigo y quién es cizaña. Donde va a ser separado, va a ser uno tomado, otros van a agarrar de eso que el que fue tomado fue al cielo, llevado al cielo. No, preocúpese más bien si ustedes de los tomados. Porque los que van a ser arrancados van a ser llevados al fuego. Van a ser quitados y lanzados al fuego. Porque primero va a ser recogida la cizaña para quemarla, para deshacerse de ellos. Y de ahí dice, pero recoger el trigo en mi granero. En otras palabras, recoger. El Padre nos va a preservar, aún por muy mal que se pongan los tiempos. Nuestro reposo está en Él. No en nuestra propia fuerza, no en nuestros conocimientos, sino que en el conocimiento de su palabra. En todo tiempo el Padre ha preservado a su pueblo. Y nosotros no somos la excepción que no nos va a guardar en el día venidero. Él nos va a guardar en su granero. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Cuando Jacob encontró su novia, también en el exilio, recordémonos que este encuentro no fue en la tierra prometida. ¿Dónde fue Jacob a encontrarla? Fuera, en tierras extrañas. En el exilio se multiplicaron las ovejas, en este caso los hijos. ¿Dónde se multiplicó la descendencia de Efraín y de Manasés? En Egipto. Pero ¿dónde estamos hoy? Entre las naciones. Aquí estamos, la evidencia. Aquí hay de multitud de naciones que está trayendo el Padre por medio de esta palabra. Y es por eso que nosotros conocimos el novio en el extranjero, en las naciones, en Egipto. ¿De dónde nos sacó el Padre? Del pecado. De Egipto. Pero debemos de permanecer en Egipto. No, dice, salgan de ahí, yo los voy a guardar. Van a habitar bajo mi morada, bajo mi campamento. Aquí es donde se multiplicarían las ovejas, los hijos, y es hora de regresar a la casa del Padre. Solo Benjamín fue el único de los hijos de Jacob que nació dentro de la tierra prometida. Y fue el último hijo, ¿verdad? En este caso de las matriarcas, en este caso de toda esa generación. Esas ovejas, cuando más adelante vemos también aquellas astucias, o mejor dicho, no astucias, la revelación que el Padre le dio a Jacob. Cuando habla más adelante de las ovejas pintadas. Esas ovejas pintadas, las oscuras, eran de Labán. Encontramos también que en el relato de Jacob encuentra una extraña manera de hacer que las ovejas se reprodujeran y adquirieran el color pactado. Las ovejas se acercaban al agua y veían varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, descubriendo así lo blanco de las varas, y las ovejas se reproducían. Proféticamente, cuando nosotros encontramos esta hermosa palabra, Jacob representa el novio nuevamente en ese encuentro final con la novia, esa reunión, ese encuentro donde él está apartando su pueblo. Aquí sin duda también la sombra profética es la separación del trigo y la cizaña anunciada en los últimos tiempos. También recordemos que el rebaño creció unido, no separado, sino que unido. Las ovejas oscuras de Labán representan a la cizaña. Entonces, aún en nuestros tiempos, Yahweh va a hacer una separación. Así como las ovejas, así como el trigo. Vemos que esas ovejas oscuras representan la cizaña carente de fruto, de luz. Las ovejas de Jacob habían sido transformadas cuando se alimentaban del agua viva. En otras palabras, cuando nos acercamos a la Torá, somos transformados.
No podemos ser siendo las mismas ovejas de Labán. Debemos de ser de las ovejas de Jacob, unas ovejas transformadas, pero transformadas del poder del agua que fluye, del poder que hay en la Torá, en la enseñanza, en la instrucción. No podemos ser siendo los mismos. Debe de existir una transformación en nuestras vidas. Si están secas, bueno, hay que regarlas con la Torá. Hay que sumergirnos en la palabra. Y es por eso que nos está haciendo esa separación, esa distinción aún en esta enseñanza entre las ovejas de Labán y de Jacob. Y es por eso que la bendición de Jacob fue numerosa y se reproducía. Y aquel, su tío sorprendido, y ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay en él? Que todo lo que él toca es bendecido. Pero es porque él está caminando en la bendición, en la obediencia. La bendición viene como consecuencia de la obediencia a la palabra. Pero si nosotros no estamos siendo consistentes en la obediencia, ¿cómo vamos a esperar resultados de bendición? Cuando ya es por eso que a veces nos preguntamos, pero es que yo si me acerco, mira, me pasa esto, me pasa aquí, es porque Yahweh te está diciendo que tienes que ordenar tu casa, tienes que ordenar tu vida. Tienes que ordenar, venir a un orden. Pero ese orden Él lo va a establecer. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Él va a ir transformando por medio de su palabra. Va a transformar nuestras vidas, nuestro carácter, todo nuestro ser. También, ya casi concluyendo, mis amados. En Génesis 31, cuando vemos que cuando finalmente Jacob decide partir de esa tierra que lo había acogido durante ese tiempo, del cual fue fructífero aún en medio del exilio, fue bendecido, porque él llegó solo, pero salió con toda una familia, lleno de riquezas, lleno de bendiciones. Cuando dice en Génesis 31:3, dice, y también Yahweh dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Nuevamente dice, ahora es tiempo que tú regreses a la tierra que yo te prometí. En el Targum, el verso 3 dice, regresa a la tierra de tus padres y de tu nacimiento, y mi memra, o sea, mi presencia, mi palabra, estará contigo. Cuando el Padre te hace ese llamado, cuando tú haces ese cambio de vida, cuando tú permites que Él transforme tu ser, y cuando tú estás dispuesto a seguirle, dice, yo estaré contigo, mi presencia, mi palabra estará contigo. Esa misma palabra, esa imagen es invisible, es Yeshua también. Más adelante el verso 4 dice, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. En el tiempo de regreso, y es algo que nosotros debemos de tener presentes, en el tiempo que tú estás haciendo teshuvá en tu vida, en el tiempo que tú estás haciendo arrepentimiento, que tú estás regresando a la fuente de vida, que estás regresando a la obediencia de la palabra, van a venir tus enemigos para quererte desviar del propósito que el Eterno hizo. El enemigo se va a comenzar a manifestar con su hostilidad, pero que vemos que al final el respaldo va a estar contigo siempre y cuando tú perseveres con Él, siempre que tú perseveres en la obediencia de su palabra. Más adelante el verso 10 dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Yahweh en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí.
Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, el Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Es precisamente lo que Yahweh te está llamando. Es precisamente cuando te alerta, pero que también te dice que es tiempo que regreses a tu tierra, que regreses a lo que yo predestiné en tu vida, que tú vengas y retornes al propósito que yo establecí en tu vida, para que vengas a mi palabra, para que vuelvas a lo que yo tenía preparado de antemano en tus ancestros, en tus padres, por medio de Yeshua, por medio de la obediencia, por medio de la fe en el Redentor, el cual tú vendrás. Ese mismo ángel te está llamando hoy. Ese ángel o Malach es el enviado hace 2000 años y que hoy estamos predicando. Es Yeshua HaMashiach, la transformación que él hace en nuestra vida, de esas ovejas en nuestras vidas. Y ya para concluir, dice en el 31:17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los citros. En este evento vemos que aquí hay un suceso muy lamentable cuando Raquel, hay varias opiniones de los sabios por qué ella tomó, y uno de ellos es que Raquel era hasta cierto punto no era tan sensata como Lea, que ignoraba las consecuencias de haber gustado y sobre todo esas imágenes. Y vemos aquí también el poder que hay en nuestros labios cuando Jacob le jura delante de Labán: aquel en cuyo poder hallares los dioses no viva. A pesar de ellos, a pesar de no haberlos hallado en Raquel, Raquel evitó en ese momento, pero vemos que la consecuencia es que más adelante Raquel murió. Como dice el Proverbio 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y es por eso que nosotros cuando declaramos una palabra tenemos que tener mucho cuidado, porque nos estamos enlazando, podemos pronunciar palabra de bendición o palabra de muerte o maldición en nuestras vidas, y aún en nosotros mismos o en los seres más queridos. Ya por último, en el verso 30, cuando dice en el verso 20 del capítulo 31, dice: y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndose saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó. Pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Y al tercer día fue dicho Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Elohim, vino la palabra de Elohim a Labán en sueños aquella noche y le dijo: guárdate de no hablar a Jacob descomedidamente. En este caso, no vayas a pronunciar ninguna maldición, porque yo soy el Elohim que guardo a Jacob, mi hijo. Porque su palabra, así como dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esa es la promesa que nosotros tenemos hoy por hoy, que Él no se adormece, Él sigue despierto, Él sigue atento, Él sigue alerta, Él guardará a nuestro pueblo. Él guardará a Jacob donde sea que se encuentre, indistintamente de las circunstancias, indistintamente de la van que venga tu persecución. Aquel que se levante contra ti no va a prosperar, porque he aquí el Eterno se pronuncia a favor tuyo.
y alerta a los enemigos que no, cuidadito, levantar una palabra contra mí. Y ya para finalizar el último verso, cuando se establecen los dos campamentos en Mahanaim, dos campamentos. Jacob es advertido por los males, Elohim, del sitio donde debía acampar, pero le alertaron que su hermano Esaú también venía. Entonces, mis hermanos, ya para cerrar, tenemos que tener en cuenta que nosotros le servimos a un Elohim que vive por los siglos de los siglos y que Él preserva, guarda y nos aparta a un pueblo, y que Él llama a un pueblo para que permanezcamos en la obediencia de su bendita palabra, que permanezcamos en sus propósitos, que los propósitos de Él son de vida, pero vida en abundancia. Y es por eso que hoy nos pronunciamos y recibimos esta palabra, porque el Padre tiene un propósito poderoso en tu vida, y el cual Él está estableciendo este pacto con su pueblo. Y para recordarnos que nosotros le pertenecemos, somos parte de ese redil al cual Él estableció. Y toda esta historia es nada más para traernos al recordar, al vivir esta hermosa palabra, que nuestro Padre Celestial pueda bendecir sus vidas, que nos pueda bendecir, que pueda ministrar en este día, y para que tú puedas conocer el propósito que Él tiene en tu vida. Porque Él va a hacer una separación entre el trigo y la cizaña. Y el trigo, ustedes han visto la cizaña, se parece muchísimo. Muchísimo se parece con la cizaña con el trigo. De hecho, hay que ser muy conocedor para saberlo distinguir. Crecen de la misma manera, pero la diferencia de la cizaña es que no lleva fruto, entre otras cosas, pero una de las principales es que no lleva espigas. Parecieran espigas, pero no son espigas, pero no llevan fruto. Entonces es necesario que ese trigo también pueda crecer con fruto. ¿Y cómo va a dar ese fruto? Bueno, obedeciendo, viviendo la palabra. ¿Dónde está la fuente de vida? En su palabra. ¿Quién es la roca? Yeshua. Entonces es un tiempo hermoso para que nosotros reflexionemos y nos podamos encaminar nuevamente a su redil, para que seamos encontrados, aprobados, que seamos escogidos, seamos llamados como esas ovejas dispersas de ese redil al cual nosotros tenemos a ese pastor al cual nos está llamando el día de hoy. Entonces esto no es casualidad que el Padre te haya traído a este lugar, no es casualidad que te haya enseñado y te haya ministrado con esta palabra, es porque Él tiene un propósito poderoso en tu vida, pero para que ese propósito se active y se cumpla, depende en gran medida de uno, de las decisiones que uno tenga, que uno haga. Es por ello que Él nos llama y nos hace ese llamado constantemente, y constantemente por medio de su parashá, por medio de esa palabra, es que nosotros encontramos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Así que ánimos, familia, ánimos para que podamos perseverar y seamos encontrados, que seamos ese trigo que vamos a ser dejados y cosechados y llevados al granero de nuestro Padre eterno, y seamos de esas ovejas escogidas por el buen pastor. Shabbat shalom.